¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes. Yo soy Balam, el doctor Balam, y en esta ocasión quiero continuar con lo que habíamos hablado en la sesión, en el capítulo anterior, en el video anterior. Pues entonces, les contaba yo acerca de que muchos espíritus no se van, se quedan en el mundo de los vivos por diferentes razones, muchas, ¿no? Hay cosas que yo quisiera contar y me siento limitado para hacerlo porque de alguna manera se pudiera haber afectado a alguien, entonces hay muchas cosas que no puedo hablar. Quizá llegue el momento en que pueda hacerlo y primero que pida yo permiso a las personas, ¿no? Pero para poder relatar, porque en este caso hay personas muy fáciles de identificar, ¿no? Para los que somos mexicanos. Hay un terapeuta que me pidió ayuda para su compañera. Entonces, ese terapeuta es muy conocido en el medio de la medicina natural en México. Entonces, obviamente yo también por eso tengo que dar con mucha reserva, porque algunas de esas personas pueden ser identificadas y entonces pues no está bien. Entonces, él me pidió ayuda para su pareja, ¿verdad? Y la pareja vino conmigo. Resultó ser, qué barbaridad, una excelente medium. Excelente, ¿sí? Y en la misma medida que íbamos trabajando, en la misma medida que ella iba desprendiéndose de padecimientos y de enfermedades que traía, que era así como un compendio de enfermedades la pobre mujer. Y entonces, por ejemplo, él tenía una clínica, por eso digo que se puede identificar muy fácil, porque el medio de la medicina natural no es tan grande en México, ¿verdad? Entonces él tenía una clínica y él decía, yo me subo a meditar al cuarto de servicio que lo habilité como un cuarto para meditar, ¿verdad? Dice, pero sí, yo me doy cuenta, como tú me lo dices, refiriéndose a mí, que sí hay espíritus en la casa. Entonces, pues yo les digo de barbaridades, les digo muchas groserías, todo, ¿no? Porque para que no vayan a andar allí, para que se vayan. Y entonces, esta pareja de él, que les digo, era una excelente medium, ¿sí? A través de ella se empezaron a manifestar espíritus, ¿sí? Y entonces ellos me dijeron que ellos se habían refugiado en ese lugar. Hay una cosa muy importante: cuando un espíritu habita un lugar con mucha posibilidad, otros van a habitar en el mismo lugar. Es como que no quisieran estar solos y como que otros ven que este cuate ya tuvo una morada, ¿verdad?, donde estar. Y yo no sé si manden invitaciones, ¿verdad?, si avisen que hay donde meterse o etcétera, ¿verdad? No, eso no lo sé. Pero allí me decía que varios de ellos estaban habitando en esa casa y que este hombre... y ya se me iba a salir el nombre, pues ahí está. Que él les decía groserías, ¿sí? Y que él sabía y oía, fíjense nada más, oía que entre ellos se decían que si él seguía diciéndoles groserías, lo iban a aventar por la escalera, ¿sí? Entonces, esto es algo que mucha gente hace, decirles groserías, y no tienen por qué decirles groserías, ¿sí? No hay razón para eso. Ellos merecen respeto, como el mismo respeto que merecemos nosotros, ellos también merecen respeto, ¿sí? Entonces,
Esto se los digo por lo importante que es, cómo es que en un momento dado los espíritus pueden manifestarse a través de otras personas, ¿sí? Pueden manifestarse también en sueños, y de repente dice el niño, mamá, soñé con mi abuelito, y mi abuelito me decía esto, y me decía lo otro, y me decía lo otro, ¿sí? Pueden manifestarse en sueños, los pueden ver los niños, ¿sí? Ocasionalmente también las mujeres pueden verlos, más remotamente algún hombre puede verlos también, y no falta, por ejemplo, la conseja o la leyenda, ¿verdad? O el comentario de alguien que dice que vio a fulano de tal, y entonces que recibió una llamada de él y que estuvieron platicando. Y después se entera, por cualquier otra razón, de que esa persona ya murió. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo si ya murió, ¿verdad? Es que yo hablé con él. Es que no puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Esto le pasó a una persona muy cercana a mí, ¿verdad? Y aparte de eso, una persona de toda mi confianza. Le creo absolutamente esto, ¿sí? Entonces, los espíritus pueden permanecer en este mundo de los vivos durante un tiempo. Posteriormente se retiran, ¿sí? Bueno. Hay otra situación por la cual también se pueden manifestar estos espíritus, ¿sí? Porque se queden, todos los tesoros están custodiados, todos los tesoros. A mí, con muchas ocasiones, ¿verdad? Me ofrecen ir a sacar un tesoro. Doctor, mira, nos han dicho que hay un tesoro, y lo reviso, pues sí hay un tesoro en su casa. Oiga, que mire que vamos a mitad. No le entro, la ambición es canija, ¿verdad? Prefiero seguir con vida, y trabajando, que de repente la ambición le gane a alguien, ¿no? Y puedan hacer algo que no sea conveniente ni para mí, primero que todo, ni para ellos, ¿sí? Entonces, pero todos los tesoros tienen custodios. Algún día vamos a dedicar un tiempo para hablar de eso y de mi comunicación que he tenido con los espíritus que cuidan los tesoros, ¿sí? Bueno, pues entonces, aparte de esto, estos espíritus, cuando no se ha cumplido su ciclo de vida, entonces les decía, se quedan en un espacio-tiempo que no tiene, en el cual es la nada, ¿sí? Y ese lugar no es grato. No hay una buena temperatura, es decir, me dicen ellos que es frío, hay poca vida de relación entre ellos. Una cosa muy interesante, yo recuerdo que hablando una vez con una viejecita, me decía, no hagan ruido, no abran las ventanas, yo les digo a ellos, porque yo le decía, oye, ¿y por qué crujen las casas? Dice, somos nosotros. Y me decía ella, pero yo les digo a los demás que no hagan ruido, no molesten, no los molesten. O sea, que no molestaran a las gentes que habitaban en la casa. Y se no ve que los asustan, ¿sí? Hay cosas muy curiosas porque tengo una amiguita muy querida. Vive conmigo. La invité a que viviera conmigo. Ella murió en lo que yo creo, sitúo que esto puede haber sido por Oaxaca. Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿y tú de qué moriste? Y me dice ella,
¿sí? De una enfermedad que muchos murieron, tuberculosis, ¿sí? Yo la conocí y desde que nos conocimos, porque yo llegué a un lugar y en ese lugar ella vivía, ella había nacido allí, y nos hicimos amigos y teníamos, con alguna frecuencia teníamos plática, ¿sí? Y ella me contó muchas cosas. Me hablaba, aquí estamos, estoy hablando de Monterrey, ella vivía en el centro de Monterrey y tenía una amiga que vivía al otro del lado del río Santa Catarina y era su comadre, y decía que su comadre venía a visitarla a ella al centro de Monterrey, pero estamos hablando de espíritus, que venía a visitarla a ella aquí al centro de Monterrey, y decía, y ella luego se sube, dice, y si yo le digo que no haga esas cosas, porque ella se sube en esas cosas que ustedes se mueven, donde van muchos, y ella se sube y les hace travesuras, los asusta, le digo, comadre, ¿cómo serás? ¿Sí? Y ella, que suelta la risotada, ¿no? Me decía, de que les hace travesuras a los vivos, ¿sí? Entonces, bueno, pues también hay espíritus bromistas, ¿verdad? Chocarreros, les dice la gente, ¿verdad? Que también tienen su propia forma de ser, y recordemos una cosa, y esto es muy importante, sumamente importante, los espíritus tienen voluntad propia. Fíjense bien, los espíritus tienen voluntad propia, y de aquí nos vamos a explicar una serie de cosas, ¿verdad?, ¿qué pasa con las personas poseídas o posesas? Una gran cantidad de personas. Yo trabajé en una clínica psiquiátrica. Yo fui jefe de guardia de la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Nuevo León. Y yo me pude dar cuenta que muchos pacientes diagnosticados como esquizofrénicos no lo son. Son pacientes poseídos o pacientes posesos, ¿sí? Y este es un campo que la psiquiatría no ha investigado. Un buen amigo psiquiatra, él me dijo, oye Balam, ¿y si un día junto a un grupo de psiquiatras que sean más o menos libres, más en su pensamiento, que tengan un criterio más alto, estarías dispuesto a ir tú a platicarnos, ¿verdad? No sé si sería un seminario, un taller, lo que... Dije, sí, claro que sí, sí. Pues no sé si haya encontrado el número de gentes o el número de psiquiatras, porque la verdad nunca se concretó esto, ¿sí? O también los compromisos de él, ¿verdad? Pero las clínicas y hospitales psiquiátricas están llenos de personas que han sido mal diagnosticadas, las hacen ver como pacientes psiquiátricos y no lo son. Son pacientes que tienen posesiones. Y como les digo, que tienen voluntad propia los espíritus, entonces ellos quieren hacer con un cuerpo ajeno lo que ellos quieren, obviamente sin pedir permiso, sin consentimiento del poseído, ¿sí? Entonces, pues esta es la razón por la que la gente cambia de repente mucho. Y luego a veces también dicen, no, pues es que es esquizofrénico. No, pues es que es ahora la moda es decir, ahora la moda es decir bipolar. Anteriormente se decía paciente borderline, o sea, que estaba en el borde, la línea del borde, ¿no? Borderline, o sea, paciente fronterizo se les llamaba también. Y ahora la moda es decir, no, pues es que es bipolar, ¿sí? Bueno, qué falta de imaginación. Amigos, vamos a dejarlo aquí y nos vemos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por recibirme. Y recuerden, amigos, yo soy Balam y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.